Gráfica chusquera, gráfica que funciona. Gráfica chusquera, gráfica que funciona. Gráfica chusquera, gráfica que funciona. Gráfica churro, gráfica que funciona. Gráfica churro, gráfica churro, muy churro, mucho. Gráfica que funciona. ¿Ves la diferencia? Si la gente que nos dedicamos al mundo técnico o de ciencia o de tecnología utilizamos gráficas para nuestras presentaciones, ¿por qué las hacemos tan mal? Hola, soy Diego Marqueta. Hoy vamos a hablar de cómo funcionan las gráficas, cómo funciona nuestra mente cuando estamos frente a una información visual y cuál es la razón por la cual no se nos da bien. Que no te engañen, el ser cutre no se puede disfrazar de... No, es que a mí me va lo sencillo, es que yo soy minimalista. No, es que a mí me va la simplicidad. Eres cutre. Cutre. Te has cogido una Excel y has copiado directamente los datos, has hecho insertar gráfica. ¡Pum! Ya está. No, es que a mí me va lo minimalista, yo es que soy muy zen, me va lo sencillo, me va la simplicidad. Simplicidad. Cutre. Por no hablar de las tablas guarras de Excel que me pones a veces. Pero yo sé lo que te pasa. ¿Eres científico, técnico o ingeniero? Como si te conociera. Y claro, cuanto más horrorosa aparezca una gráfica, más veraz es. Pues no. Porque si es cutre, es que la ha hecho un ingeniero. Y si la ha hecho un ingeniero, es que entonces es cierto. Por tanto, cuanto más cutre sea la gráfica, más veraz y más técnica. Una lógica, vamos, aplastante, ¿eh? Bien, vamos bien. ¿Para qué hacemos gráficas? Para conocer dónde estamos y para tomar una decisión con criterio. ¿Cómo funciona nuestro cerebro visual? Lo que hacemos es codificar y después descodificar información. Observar una realidad, modelar esa realidad, almacenar los datos que representa ese modelo, codificarla, plasmarla en una tabla o gráfica, transmitirla, expresarla en un informe, en una diapositiva de PowerPoint o en un vídeo como este. Decodificar. ¿Cómo va a interpretar la persona que ve esa gráfica y cómo la va a considerar una fuente de información? Y por último, conocer, construir conocimiento, que nuestra vida sea mejor. Elaborar una gráfica adecuada es fundamental para que esa decodificación sea rápida, sea ágil. En una presentación no tienes más de 2-3 segundos. Desde que pones la gráfica hasta que todo el mundo comprende lo mismo, no deben pasar más de 2 o 3 segundos de reloj. Ya. Nada más ver la gráfica tienen que entender perfectamente lo que les quieres transmitir. Como si en Matrix les programaran directamente todo lo que has querido decir en esa gráfica. ¿Cómo funciona nuestro cerebro en ese proceso de decodificación? Nuestros ojos son lentes fotográficas que se componen de unos 6 millones de conos que perciben la imagen en condiciones de luz adecuada y unos 100 millones de bastones que perciben la imagen en condiciones de poca luz. Si te va gustando lo que te estoy contando, puedes ir dándole ya un like. Cada cono es como un píxel en información de color y cada bastón es como un píxel en gradación de grises. Si ves otra cosa en esos dibujos, hay que estar muy mal para ver un peine ahí a la derecha. Si nuestros ojos fueran fijos, esto sería como una cámara de fotos de 105 millones de píxeles o 105 megapíxeles. Podemos mover los ojos y tenemos un campo visual ampliado. Esto se traduce en 576 megapíxeles. Pero ¿dónde se forma la imagen en nuestra mente? El neurocientífico alemán Corbinian Brodmann identificó 52 áreas en las que se divide nuestro cerebro, perfectamente definidas y cada una con una función. El área 17 de Brodmann es lo que se llama el córtex visual primario. Es donde recibimos la imagen directamente desde nuestros ojos. Se trata de la primera área de esa corteza cerebral que empieza a procesar la imagen, lo que llaman el núcleo geniculado lateral. ¿Y cómo se forma la imagen? Las neuronas de esta corteza visual primaria están extraordinariamente conectadas, especializadas y organizadas en hipercolumnas. Estas hipercolumnas se componen de columnas de orientación que nos permiten La orientación. regiones blobs que nos permiten distinguir los colores y las columnas de dominancia ocular, que tienen unas neuronas binoculares que nos permiten detectar la profundidad. La precisión de estas conexiones es tal que es una representación retinotópica del ojo. ¿Esto qué significa para los que no somos médicos?
que cada uno de los conos y bastones tiene una conexión y representación directa con nuestra corteza visual, que es un mapa perfecto del ojo. Cada píxel del ojo tiene una representación con un píxel en la corteza visual primaria. Que si esto es una lente, lo que tenemos en el cerebro es una película fotográfica perfecta de 576 millones de píxeles. Para poner en perspectiva este sensor fotográfico de 576 megapíxeles de nuestra cabeza, si cada uno de sus píxeles fuera del grosor de una clavija de auricular, entonces el sensor sería del tamaño del campo de fútbol más grande de España. Exacto, el Martínez Valero, del Elche. Ahora piensa los megapíxeles de tu cámara. Aunque tengas el último Samsung Galaxy S20 Ultra con sensor ISOCELL Bright H1MA de 108 megapíxeles. Y luego a ver las fotos que haces. O una Hasselblad H6D, que aunque tiene un sensor de 100 megapíxeles, cada vez que hace una foto te saca 4 muy rápidas y desplaza el píxel en cada sentido y te da una foto de 400 megapíxeles. Eso sí, 50.000 eurazos de cámara. O si trabajas en el Fermilab con la cámara de la materia oscura, que son 570 megapíxeles, que se utiliza para observar 300 millones de galaxias y ver la luz de hace 7.000 millones de años. Esto me ha quedado muy de cuñado. Si te parece todo esto poco alucinante, el área 17 de Brodmann está en la parte trasera del cerebro, en el occipital. Es decir, que esa conexión entre los ojos y esta película fotográfica atraviesa todo el cerebro. En algún caso como el mío tiene menos mérito el recorrido, pero bueno. Y sabiendo ahora el tesoro que tenemos en el cerebro, ¿vas a seguir haciendo gráficas chusqueras? ¿Y qué es lo que hacemos mal? 1. No seleccionar el mensaje clave. Tienes que tener muy claro el problema que quieres mostrar en tu gráfica. ¿Quieres destacar un año respecto a otros? ¿Quieres destacar una situación anómala? ¿Quieres simplemente mostrar la evolución de una variable? ¿Quieres destacar un problema? 2. Confundir una gráfica para una presentación con una gráfica para un informe. A ver, esto nos pasa en general con muchas presentaciones, que hay algunas que parecen que son documentos de Word puestos en horizontal y todos ahí a leer, a leer, a leer. Esto es una gráfica chusquera. Con esto lo que demuestras es que solamente te has parado a poner los datos en Excel, representarlos y anchas Castilla. No te has parado a trabajarlas, no te has parado a pensar si esto se entiende o no. La estética, la forma, tiene que obedecer a la función. Por eso una gráfica bien trabajada no es bonita en sí, se hace bonita porque ayuda a transmitir un mensaje. ¿Para qué tienes que estar contándola? La gráfica está para que explique lo que tú estás contando, no para tú tener que explicar la gráfica. Hay alguien que debe de estar ya revisando sus gráficas, sus Excel y sus PowerPoint. 3. Elegir la gráfica incorrecta. Por ejemplo, si vas a contar una variable cómo evoluciona a lo largo del tiempo, lo más lógico es usar una línea. Pero si vas a contar una misma variable cómo se comporta en sistemas diferentes, no usas una línea, utilizas barras y cada barra equivale a un determinado sistema. Pero no lo confundas con una gráfica de tarta. Por ejemplo, si vas a contar cuántas horas dedica al cabo del año diferentes sectores empresariales para preparar sus presentaciones, cada una de ellas será una barra. Pero no quiere decir que haya un total de horas asignado y que esas se reparten entre los sectores. No es un paquete fijo de horas, cada uno hace las horas que le da la gana y al final dará un total. No tiene sentido ahí un gráfico de sectores o de tarta. Pero bueno, podría ser peor. ¿Podría ser peor? ¿Cómo? Una gráfica en 3D. 4. Utilizar gráficas 3D. A veces usamos las gráficas 3D para parecer más sofisticados, Pero en realidad es una cutrez. entendemos las superficies, entendemos las distancias, pero no los volúmenes. Lo de las gráficas en 3 dimensiones por ir de estético, mal. Pero peor todavía si es porque me quieres contar otra variable que vaya en función de la profundidad, porque entonces lo liamos todavía más. Si necesitas contar una segunda variable, utiliza otra gráfica en otra diapositiva. Una diapositiva, una gráfica, un mensaje. Y si no, piensa en una botella de vino. ¿Qué demonios? Vamos a abrir una. Si en vez de calimocho o cerveza te pides un vino en el restaurante, pues a lo mejor te sacan una copa tipo Burdeos. Y si el vino ya es de una cifra, pues te sacarán una copa de Burdeos ya grande. No nos imaginamos que la botella de vino cabe entera en la copa. Bueno, yo sé de alguno que se la vacía directamente. No nos damos cuenta de que los 750 mililitros de la botella pueden caber en los 765 mililitros de esas copas Burdeos. Oye, y si no, ¿te acuerdas del Tetris? En
En aquella época era la única manera de ver a una chica jugando un videojuego. ¿Te acuerdas, no? ¿Y te acuerdas del Tetris 3D? Yo tampoco. El Tetris 2D. Ese era inteligible, ese invitaba a jugar. El Tetris 3D... Se comió la mierda. Si te está gustando lo que te voy contando, dale al like. Que no cuesta nada. 5. Seguir pensando como si estuviéramos en una hoja de cálculo. Excel. Por ejemplo, utilizar ejes. El 90% de las veces que utilizamos un eje es innecesario. Una cosa es en los informes, otro en las presentaciones. No sirven los ejes en una gráfica para una presentación. Porque cuando te ponen una gráfica en una diapositiva con su eje, tu vista va todo el rato de barra a eje, a ver cuánto vale cada valor. Y mientras están haciendo eso, no te están escuchando. No puedes evitar la tentación de estar cotejándolo, porque nuestro cerebro nunca busca la verdad, busca sencillamente coherencia. Por eso cuando estás viendo y escuchando una película en tu idioma y están los subtítulos, no puedes evitar leerlos. No pongas un eje. Simplemente destaca en el valor principal cuál es ese. Y el resto, menos o más. El utilizar una gráfica con eje secundario. Si ponemos un eje secundario es que ponemos más de una variable. Hemos dicho que una gráfica equivale a un mensaje. La gente no puede estar pendiente de dos ejes y dos variables, a no ser que sean camaleones. O Marujita Díaz. Y luego lo de meter una tabla de datos que sea lo que pone en la gráfica. Pero vamos a ver, que esto no es una auditoría, que es una presentación. Que si ya pones la gráfica, ¿para qué quieres poner la tabla de datos? Y el error de pegar una gráfica como si fuera un objeto Excel. ¿Y qué pasa si ese objeto Excel se refiere a datos que están en un servidor? ¿Y vas a hacer tu presentación en otro sitio y no tienes conexión a ese servidor? ¿O simplemente cambias el nombre del archivo? ¿O lo mueves a otra carpeta? Y de repente, cuando vas a hacer la presentación, no hay gráfica. Y además no hay manera de recuperarla. Bueno, sí, claro, pero es que yo necesito editar mi gráfica. Es una presentación. No necesitas editar nada. Pondrás una captura de pantalla de esa gráfica, no el objeto en sí. ¿Y por qué lo hacemos mal? Al fin y al cabo, una gráfica se compone de una realidad a contar y una manera visual de codificarla. Pero esto llevamos siglos haciéndolo. La música, la pintura, la escultura, la escritura. ¿Qué pasa con las gráficas? De hecho, una gráfica utiliza los mismos códigos de las disciplinas de la literatura y la pintura. En la literatura, contando historias, y en la pintura, codificando visualmente una realidad. La literatura viene desarrollándose desde el siglo XX a.C., en la antigua Mesopotamia, cuando las fábulas protagonizadas por elefantes, zorros, perros, diferentes animales, nos contaban una historia. Con las fábulas protagonizadas por elefantes, por zorros, por perros, conejos... Existe una narrativa que se va desarrollando desde la primera fábula del halcón y el ruiseñor de Hesíodo, las fábulas de Esopo, hasta que vamos llegando al genial Cervantes, que se inventa la novela, creando personajes que en su contraste cuentan una historia, que no son meras réplicas, y que introduce figuras históricas como personajes. Cervantes crea el concepto de novela con la antítesis o el contraste de personajes que no son meras réplicas. El mundo de las aventuras y las figuras históricas que pasan a ser personajes en Cervantes. O la versatilidad de Shakespeare, con la misma solvencia para el drama leído que para el teatro escenificado, recogiendo las altas y bajas pasiones y dejándolas en cada uno de los diferentes personajes. Hamlet, Otelo, Romeo y Julieta, Rey Lear... Algo parecido sucede con la imagen. La imagen, bien sea en la pintura, en la escultura, en la fotografía, sirve para representar una realidad dando un punto de vista artístico, es decir, que de alguna manera exalte las emociones. De hecho, en la fotografía estamos muy desarrollados. Todo el mundo tenemos cámaras en nuestros móviles. Sin embargo, somos jóvenes haciendo gráficas. Nunca ha sido rentable hacer una gráfica. Ya desde antiguo, las estructuras se representaban mediante diagramas de esfuerzos. No hay más que ver determinadas láminas del Renacimiento. Sin embargo, se hacía porque merecía la pena. Eran cargas concretas en entornos concretos. Pero ¿qué sucede cuando esos valores pueden variar constantemente? Hasta hace no mucho, los libros de contabilidad se hacían a lápiz, porque un error o un cambio en una determinada anotación de un gasto o de un ingreso te implicaba cambiar toda la hoja. Imagínate si encima hubieras hecho una gráfica de todo el ejercicio del año. Hasta que no aparecieron las hojas de cálculo, Lotus 123, Microsoft Excel, no mereció la pena hacer gráficas. De hecho, las gráficas, tal como las entendemos hoy, datan de 1786. William Playfair. Era un ingeniero escocés, economista y agente secreto. Algo así como el pequeño Nicolás de aquella época.
William Playfair trabajó como asesor personal y ayudante de dibujos de James Watt, el de la máquina de vapor. Después de trabajar en la empresa James Watt, se introduce como agente secreto en la Revolución Francesa. Participó en la toma de la Bastilla. Hay que ver con el amigo William. William Playfair desarrolla los primeros gráficos de barras 3-4 años después de dejar la empresa James Watt. Como otros desarrollos geniales en la historia, esta idea le vino a partir de un fallo. Él tenía datos de importaciones y exportaciones a lo largo de los años de 17 países. Y resulta que de su propio país, de Escocia, solo tenía del año 1780. Así que se centró solamente en las relaciones de importaciones y exportaciones de Escocia con los otros países durante ese año. Le salió un gráfico con 17 barras dobles, unas para exportaciones, otras para importaciones. Las mismas barras horizontales que hoy ves en Excel, pero fue más allá. Ya se sentía el hombre artístico total y en su Atlas Comercial y Político de 1786 empezó a dibujar gráficas por aquí y gráficas por allá. Desarrolla 43 gráficas que son la madre de todas las gráficas como las entendemos hoy. Hay que ver al amigo William cómo le van los coloricos. Y unos años más tarde, en 1801, en su breviario estadístico, se inventa ¿Qué? el gráfico de Tarta. Había detrás un gobierno que le pedía esas gráficas. Podía dedicarse exclusivamente a ello e ir corrigiendo los errores. Si te está gustando lo que te estoy contando, dale al like. Que no te compromete a nada. A ver, el caso de William Playfair es un caso de genialidad, porque algo que nos parece obvio a día de hoy, Alguien tuvo que ser el primero en hacerlo. William Playfair era un iluminado, tampoco era una persona muy normal. Ideó, diseñó y ejecutó un plan para devaluar la moneda francesa. Acuñó 100 millones de libras francesas, tras las cuales literalmente cayó en picado. Ahí nació el franco. O mejor dicho, se recuperó, puesto que fue la moneda oficial entre los siglos XIV y XVII. El trabajo de William Playfair influyó directamente en el trabajo de la persona que concibió el ejercicio profesional de la enfermería, Florence Nightingale. Otra fuera de serie. A esta señora le encantaba la matemática, la estadística, desarrolló su propio equipo de enfermeras en la guerra de Crimea, a las cuales formó personalmente, y lograron bajar de un 42 a un 2% los fallecidos. No solamente ayudó en lo sanitario, sino que desarrolló un gráfico polar, que hoy se llama gráfico Nightingale, en el que se ve cómo evoluciona cada mes la cantidad de heridos en guerra, la cantidad de heridos por otras razones y otras infecciones. Y eso se ve con lo ancho o estrecho que va siendo cada sector. Hay que ver con la amiga Florencia. El caso de hacer bien tu trabajo y que sirve sobre todo si además lo sabes contar. En 1883 la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja. Inspiró a Henry Dunant para crear la Cruz Roja. De hecho, si terminas tu carrera de enfermería en Inglaterra, acabas haciendo el juramento Nightingale, algo así como el juramento hipocrático de los enfermeros. Bueno, ya veis que además de cosas técnicas, cuento cosas de cuñado para contarlas en vuestras cenas. Veamos un caso práctico de cómo podemos mejorar una gráfica. Veamos este caso de 2015. No he encontrado nunca algo que reúna tanto todo lo que no hay que hacer en una gráfica. Vamos a ponernos en situación. Ha habido una gran lluvia, recientemente ha habido cambio de signo político en el Ayuntamiento de Madrid y están las espadas en alto. Todo el mundo se echa la culpa de una mala gestión. Y el Ayuntamiento, para defender que no se gestionó tan mal y que no es cierto que la mitad de la gente no haya podido ir a trabajar, se casca esta gráfica. Y la pone en los medios. Vamos a ver, esta gráfica es una mierda. Esta gráfica es una mierda y no hay por dónde cogerla. Podríamos estar 15 minutos y todavía no entender lo que significa. Vamos bien. Para empezar, ¿qué queremos contar? Si fuéramos una de las personas que estuvo conduciendo esa mañana, ¿cómo nos habría gustado que fueran esas barras? ¿Altas o bajas? Me juego lo que sea a que tú eres del 95% de personas que dice me habría gustado que fueran bajas. Esto me ha quedado muy de cuñado. Mola. Resulta que lo más importante de todo, que es transmitir lo que estamos midiendo, no queda claro. No el atasco. Se mide la fluidez, la cantidad de coches que pasan por un punto. Es decir, quieres que las barras sean altas. Que en un periodo de tiempo circulen cuantos más coches mejor. Y eso no queda claro. Perdón, sí, aparece ahí, vehículos hora. Pequeñito, bien pixelado y girado. A ver, yo esta no la recomiendo. Pero bueno, cochecito feliz y cochecito triste. Quizás un poco ingenua. Pero vamos, cualquier cosa antes que esa porquería. Resumen de pasos para adaptar tu gráfica y que funcione. Quitar la leyenda. Quitar el título. Quitar las líneas. Quitar el recuadro.
Quitar los valores, ya los pondremos como caja de texto a aquellos que nos interesen. Y quitar los ejes. Si te ha gustado lo que te he contado, en diegomarqueta.com puedes ver más cositas, puedes suscribirte al canal. Y si te ha gustado, Y hasta aquí nuestra historia de hoy. Espero que os haya gustado y que hayamos aprendido algo sobre por qué no hacemos bien las gráficas y cómo podemos mejorarlas. Sed buenos y hasta pronto.